padre vendió mi alma al diablo. Mi padre es lo que llaman un macho alfa. Todo lo que él quería eran hijos varones. Vivía y respiraba por otro niño que Jer. Naturalmente, cuando nació mi hermano mayor, él estaba emocionado. 3 años después, suplicó a mi madre que tuviera otro hijo varón. Cuando se enteró de que éramos gemelos, estaba emocionado de tener 3 hijos varones. Así que cuando mi hermano y yo nacimos y vio que yo era una niña, quedó desesperado. Siempre fui su hija menos favorita y nunca intentó ocultarlo. Mientras que nombró a mis hermanos Anthony y David, que significan invaluable y amado respectivamente, me llamó Lilith, que significa literalmente monstruo nocturno. Aunque mis hermanos y mi mamá intentaron suavizar ese golpe directo al corazón llamándome Lily, él insistía en que todos nos llamaran Lilith, para que yo sintiera la decepción que él sintió el día en que nací. Claramente, él y mi mamá no se quedaron casados, y desafortunadamente él firmó para obtener la custodia total cuando Anthony tenía 5 años y David y yo 2. Las cosas empeoraron a partir de ahí. Si llevaba a Anthony y David a comer o a ver una película, yo debía quedarme en casa. Él pasaba todo su tiempo jugando deportes con mis hermanos y no me dejaba unirme, aunque yo, como niña, realmente mostraba un interés genuino en lo que él hacía con mis hermanos. Cuando yo tenía 4 años, papá se enfermó de cáncer. Y por lo que escuché, se suponía que era terminal. Aquí es donde entra en juego el título de esta historia. Sí, hizo un trato con Satanás. 15 años más de vida a cambio de vender el alma de uno de sus hijos. Y, sorpresa, me eligió a mí. Así que una vez que muera, iré al infierno, sin importar lo poco que peque o cuánto ore. La primera vez que recuerdo que algo me sucedió fue aproximadamente un mes después de que papá hiciera ese trato. Estaba en mi habitación pequeña y estrecha, tratando de dormir en una cama que me quedaba pequeña desde hace años, mientras mis hermanos y papá veían una película abajo, cuando lo vi. Esa cosa en mi armario. Era pálida, con ojos hundidos y una boca abierta. Sus largos y huesudos dedos se aferraban a la puerta de mi armario. No había duda de que esa cosa era un demonio. Inmediatamente grité por mi papá, quien subió corriendo las escaleras y me golpeó adecuadamente por interrumpir su noche de cine con sus hijos. Después de eso, me llamó niña llorona y me encerró en mi habitación. Mientras lloraba toda la noche, el demonio simplemente me observaba desde el armario, inmóvil. A partir de entonces, ver demonios observándome se convirtió en algo normal. A veces sería esa cosa pálida y demacrada en mi armario, otras veces una figura oscura flotando sobre mi cama. Y en noches malas, una figura con cuernos y ojos rojos brillantes me miraba, burlándose de mí a través de la ventana. Después de un tiempo, dejé de tener miedo de ellos. Una noche, cuando tenía 9 años, la criatura demacrada estaba de regreso en mi armario, mirándome mientras yo leía. Empezó a hacer un ruido extraño y gruñido, así que le pedí que se callara. Entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Aunque a veces envolvía su mano alrededor de mi puerta entreabierta, nunca salía realmente de mi armario. Hasta esa noche. En un movimiento rápido, abrió de golpe la puerta de mi armario y se puso de pie completamente, revelando que era más alto que el techo mismo. Dobló su cuello de una manera anormal para encajar bajo el techo. En ese momento, debería haber estado asustada, pero por alguna razón, simplemente no tenía tanto miedo. Nos miramos fijamente durante un rato, lo cual fue más incómodo que aterrador, así que volví a leer mi libro. Él simplemente me miraba curiosamente durante un tiempo, hasta que mi papá decidió ser una persona horrible de nuevo y abrió de golpe mi puerta para gritarme por algo o por otro. El demonio simplemente observaba todo el tiempo. Afortunadamente, mi papá se fue después de darme una bofetada en la cara, pero lloré de nuevo durante el resto de la noche. El demonio, que ahora me miraba con algo más que curiosidad, miró hacia mi puerta cerrada, intentando ver a mi papá. Mientras yo solo sollozaba, el demonio se sentó junto a mi cama, dominando mi altura. Ninguno de los dos nos miramos el resto de la noche, yo lloraba mientras él solo miraba hacia la distancia, pero no estaba sola, y eso era todo lo que me importaba. A partir de entonces, las cosas cambiaron. Ya no solo no tenía miedo de los demonios, los recibía. Especialmente aquel de aspecto demacrado que se sentó junto a mí esa noche. Se sentaba conmigo siempre que mi papá me trataba mal, o cuando tenía problemas con los chicos en la escuela. Nunca me hablaba y apenas me miraba, pero todo lo que me importaba era que él estaba allí. Para mí. Incluso le puse un nombre. Papá. Recuerdo esta noche en particular, tenía 14 años y estaba molesta porque Jacob, el chico que me gustaba, no me invitó al baile de San Valentín en nuestra escuela. Además, mi papá había entrado en uno de sus estados de ánimo y me había lanzado una silla. Cuando corrí a mi habitación, casi me sentía aliviada al ver a papá agachado junto al armario. Papá, lloré, corriendo hacia él. Era estúpido, lo sé, estaba llamando papá a un demonio literal, pero no tenía a nadie más. Él era el único que alguna vez me había mostrado simpatía. Al principio retrocedió, pero mientras lloraba aún más, me miró a los ojos, tal vez por primera vez desde aquella noche en que salió del armario. Entonces hizo algo sorprendente. Me abrazó de vuelta. Mientras sentía sus manos frías envolviéndome, debería haber estado aterrorizada, pero estaba llena de amor. Amor, por finalmente encontrar un papá que me amara. Pero una noche, mientras leía Matar a un ruiseñor para mi proyecto escolar, cometí un error. Papá parecía curioso, así que decidí leer en voz alta para él. Supongo que hice demasiado ruido, porque David abrió mi puerta. Lilith, ¿quién demonios eres tú? ¿Qué demonios es eso? Gritó, y mi papá vino corriendo. Papá no pudo esconderse a tiempo, y ahora, Anthony, David y mi papá lo miraban fijamente. Se puso de pie, revelando su enorme estatura, y David comenzó a llorar, mientras Anthony se quedó paralizado en su lugar y mi papá salió corriendo a buscar un frasco de agua bendita que había guardado junto a su cama desde que se hizo el trato. Mientras intentaba huir con papá, él me detuvo y negó con la cabeza. Ambos sabíamos que era demasiado tarde. Lloré mientras lo abrazaba para despedirme, y mientras mi papá se acercaba a nosotros con el agua bendita y la rociaba sobre papá, él soltó un grito desgarrador que se pudo haber escuchado en todo el país. Observé horrorizada como papá, quien había estado a mi lado todos estos años, se desvanecía en la nada.
Allí está, dijo papá. Ya no puede hacernos daño, hijos, dijo, abrazando a David y Anthony. Yo solo me recosté sobre el cuerpo sin vida de papá, sollozando incontrolablemente. Estábamos tan absortos en nuestros propios mundos que no nos dimos cuenta de algo que se acercaba por detrás. Era grande, incluso más grande que papá, y tenía 2 grandes cuernos, cabeza de cabra y un gran bastón en la mano. Papá se dio la vuelta lentamente, mirando a esa criatura mientras la observaba. Su Majestad, yo. Tuvimos un trato, Stanley. Te concedí 15 años más de vida, bajo 2 condiciones. 2. Resonó, y noté que David se había orinado. Fue un malentendido, señor, mi hija. Recibiste 15 años más de vida, con la condición de que yo recibiera a tu hija cuando muriera, y que nunca lastimaras a nadie más, nunca más. ¿Entiendes? Preguntó. Sí, y no lo he hecho. Lo prometo. La criatura rió. Primero rompes una promesa, y ahora mientes. ¿Al mismísimo majestuoso Satán? Viendo que no solo lastimaste a tu hija durante toda su vida, sino que también mataste a uno de mis mejores secuaces, has roto mi confianza. Rompo el trato. Mi papá se arrodilló. No, por favor, haré cualquier cosa. Rogó. Satanás me miró. Hay una manera, si Lilith, tu hija y aquella a quien maldijiste, te perdona. Te liberaré y vivirás el resto de tu vida. Mi papá se volvió lentamente hacia mí y sonrió. Vamos, Lily, ¿qué dices? Mírame, soy tu papá. Tu papá. Te crié. ¿No me amas? Soy tu papá, maldita sea, dijo, cada vez más agitado mientras yo lo miraba. Depende de ti, Lilith. Dijo Satanás. Miré el cuerpo de papá en el suelo y luego volví a mirar a mi papá. Vamos, ¿vas a creerle a Satanás o a tu querido papá? Dijo mi papá, suplicándome. Lo miré fijamente. Mi papá está muerto, idiota. Tú lo mataste, dije. No te perdono. Y con eso, Satanás arrastró a mi papá al inframundo, mis hermanos y yo escuchando sus gritos hasta que estuvieron lo suficientemente lejos como para desvanecerse, donde nunca podría lastimarme nuevamente. Mientras mis hermanos lloraban por la pérdida de su papá, volví a papá, en el suelo, y besé su frente. Adiós, papá. Gracias.